Repito, Éxodo capítulo 1, versículo 12. Éxodo capítulo 1, verso 12. Vamos a leer de nuevo. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Es decir, dice la Biblia que el pueblo de Israel, cuanto más los oprimían, más ellos se multiplicaban. Y es que déjame decirte algo, en medio de tu opresión, en medio de las guerras que estás atravesando, es donde Dios te va a hacer crecer. Esa opresión que se ha levantado en contra de ti, esa guerra que se te levanta en tu contra, Eva, Sama, Kai, Eriba, Koa, esa guerra que se levanta, Dios la está permitiendo con un propósito, y el propósito es de hacerte crecer espiritualmente. El propósito es de madurarte. Si Dios no permite que se levante guerra, que se levante los vientos contrarios, nunca vamos a crecer, nunca vamos a madurar. Por eso es necesario que Dios permita muchas veces que se levante nuestra familia en nuestra contra. Por eso Dios permite que se levanten los hermanos en nuestra contra. ¿Para qué? Para hacernos madurar y hacernos crecer. Dice la Biblia que cuantos más los oprimían, más ellos se multiplicaban y más crecían. Si no hay opresión en ti, no vas a crecer. Oh, gloria a Dios. Dios bendiga a las personas que se van conectando. Sigan compartiendo el directo. Si no hay opresión sobre ti, si no hay vientos contrarios, no vas a crecer. Muchas veces viene sobre nosotros la guerra. Viene sobre nosotros el proceso, el desierto. Y nosotros clamamos para que Dios quite de nosotros ese proceso, nos saque del desierto. Pero estamos clamando mal. ¿Por qué? Porque el sufrimiento Dios lo usa para nuestro crecimiento. Para que nosotros podamos crecer es necesario el sufrimiento. Y muchas veces estamos sufriendo y decimos: Señor, aparta de mí esta copa. Señor, no me hagas pasar por eso. Pero Dios te dice en esta hora: es necesario que se levante guerra, que se levante oposición. Abasama, Ebakai, Abasoa. Es necesario que se levante oposición para yo poder hacerte crecer. Sin oposición no vas a crecer. ¿Cómo creceremos si nuestra fe no se ve probada? Es necesario que a base de pruebas y tribulaciones alcanzaremos el reino de Dios. A base de pruebas y tribulaciones. Muchas veces queremos la bendición sin pasar la prueba. Muchas veces queremos la bendición sin pelear por nuestra bendición. Y Dios te está diciendo en esta hora: es necesario que pelees, es necesario que batalles, es necesario que te consagres. Aleluya. Es necesario. Eso por lo que estás atravesando es necesario que pases. Muchas veces en las oraciones le pedimos: Señor, transfórmame, Señor, cámbiame, quiero agradarte. Señor, ayúdame a crecer. Y lo que Dios usa para nuestro crecimiento es eso: la opresión que se levanta, la guerra, las luchas. Dios nos mete en el desierto para madurarnos y hacernos crecer. Y cuando Dios nos mete en el desierto, ¿qué pasa? Nos pasa como el pueblo de Israel. Dios los libertó de la esclavitud de Egipto. Egipto simboliza el pecado. Dios los hizo libres de la esclavitud de Egipto. Pero cuando llegaron al desierto, ellos quisieron retroceder. Ellos quisieron volver atrás. Ellos quisieron volver a la esclavitud. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. En medio del desierto, cuando llegamos al desierto, queremos retroceder, queremos tirar la toalla. Queremos volver atrás. Y Dios te está diciendo en este día: no es el tiempo de retroceder, no es el tiempo de volver atrás, es el tiempo de que sigas enfocado, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús y no en el problema. Puesto los ojos en Jesús y no en el pecado, porque muchas veces el pecado nos desenfoca. Mira, muchas veces el pecado nos desenfoca de la oración. Y es que, ¿sabes algo? Las pequeñas distracciones rompen grandes propósitos. Cuando nosotros nos distraemos, el enemigo usa la distracción para romper el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso te digo en este día, en medio de esa opresión que se te ha levantado, no te desenfoques. En medio de esa guerra que se te ha levantado, no te desenfoques. Porque Dios tiene un propósito grande contigo y con tu familia, pero es necesario que te mantengas enfocado. Para que el propósito de Dios se pueda cumplir en tu vida, tienes que mantenerte enfocado. ¿Cómo se multiplicaba y cómo crecía el pueblo de Israel? En medio de la opresión. ¿No te has dado cuenta que cuando pasas una guerra, cuando pasas un proceso, sales de ese proceso más maduro, sales de ese proceso más fortalecido? ¿Por qué? Porque en medio de las pruebas, en medio de la opresión es donde Dios nos hace crecer. Por eso en este día Dios te está diciendo: es necesario que pases por donde estás pasando. Es necesario que yo te moldee. Es necesario que pases por las manos del alfarero. Es que el alfarero te está dando forma, el alfarero te está moldeando. Muchas veces nos quejamos, pero es Dios que te está moldeando y te está diciendo: hija mía, hijo mío, te quiero tratar, te quiero, aleluya, en mi voluntad, te quiero que cumplas la asignación que yo tengo para ti, pero para eso es necesario que tú te consagres, que tú te apartes del pecado. Porque Dios tiene un propósito contigo.
No escuches la voz del enemigo que te dice que Dios no tiene propósito contigo. Sí, hay propósito de Dios en tu vida. Pero es necesario que nos alejemos del pecado. Es necesario que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Muchas veces tenemos peticiones delante de Dios, pero estamos en práctica de pecado. Y para que esa petición se llegue a cumplir, primeramente tiene que estar en la voluntad de Dios. Y segundo, tienes que estar en santidad, apartado del pecado. Porque muchas veces pedimos cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y si eso está en contra de la voluntad de Dios, no va a llegar a tu vida. ¿Por qué? Porque Dios sabe que si te entrega eso te va a hacer daño. Dios sabe que si te entrega eso te vas a apartar de Él. Por eso, si estás pidiendo algo al Señor y ves que no llega, ten paz, ten paciencia. Deja que Dios te confirme, deja que Dios te guíe. Deja que sea Dios quien te guíe. Deja que Dios te guíe y que Él cumpla su propósito en ti. Por eso Dios te está diciendo en este día, en medio de tus pruebas, en medio de tus guerras, en medio de tus luchas, es donde yo te voy a hacer crecer. Estás pasando por la mano del alfarero. Estás siendo tratado. Estás siendo procesado para que puedas adquirir madurez. Dios te bendiga, David. Estás siendo tratado para que puedas adquirir madurez. Es necesario que pases por esa prueba, por esa opresión. Cuanto más proceso, cuanto más opresión hay en nuestras vidas, más nosotros crecemos. Por eso Dios te está diciendo en este día, es necesario que pases por el desierto, es necesario que pases por el proceso, porque ahí es donde yo te voy a hacer crecer. Ahí es donde yo te voy a tratar. Ahí es donde yo te voy a dar sabiduría. Ahí es donde yo te voy a dar sabiduría, te dice Dios en este día. Por eso, en medio del desierto que estés atravesando, en medio del proceso, no quieras volver atrás como hizo el pueblo de Israel. Cuando estaban en el desierto, quisieron volver atrás. Quisieron volver a la esclavitud. ¿Por qué? Porque estaban en el desierto y preferían volver a la esclavitud que seguir. Aun habiendo visto la mano de Dios, aun habiendo visto que Dios estaba con ellos, ellos quisieron volver atrás. Y así somos nosotros muchas veces. Vemos la mano de Dios obrar. Dios nos liberta de la esclavitud del pecado, pero nosotros queremos volver atrás. Cuando llega el desierto, cuando llega el problema, cuando llegan las dificultades, nosotros queremos volver atrás. Y Dios te está diciendo en este día, camina y no mires atrás. Dios te está diciendo en este día, camina y no mires atrás. Porque grandes propósitos tiene Dios para contigo. Pero para que ese propósito se llegue a cumplir, tienes que caminar. Tienes que dejar que Dios te trate. Cuanto más los oprimían, más ellos se multiplicaban. ¿Y qué? Y crecían. No tan solamente se multiplicaban, sino que crecían. En medio de la opresión, Dios te va a hacer crecer. En medio de la guerra, en medio de las luchas, Dios te va a hacer crecer. Muchas veces estamos en el desierto y nos quejamos. Somos como el pueblo de Israel, nos quejamos y nos rebelamos en contra de Dios. Y Dios te está diciendo en esta hora, es necesario, por donde estás pasando es necesario que pases. Es necesario que pases. Para que el propósito de Dios se llegue a cumplir en tu vida es necesario que te dejes tratar, te dejes moldear por las manos del alfarero. Oh, gloria a tu nombre, Padre. Aleluya. Eva, Shama, es necesario. Por eso, no sé por dónde estás pasando. No sé qué dificultad llegó a tu vida. No sé, aleluya, si el enemigo te está atacando, si estás en el proceso, si estás en el desierto y en medio de ese desierto has querido tirar la toalla, si has querido abandonar. Yo no sé si incluso aquí han personas que quizás ya han abandonado, ya han soltado la toalla, pero hoy Dios te está diciendo, vuelve y toma la toalla. Hoy Dios te está diciendo, vuelve y camina hacia adelante, porque yo te voy a hacer crecer, yo te voy a madurar. Eva, Shekina, Rabacoa y Catarabasoa. Pero te dice Dios, déjame tratarte. Déjame moldearte. Aleluya. Debemos de dejarnos tratar por el Señor. Nos tenemos que dejar tratar por el Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces hay ciertas áreas en nuestras vidas que no le agradan a Dios, o que aún no les hemos entregado áreas de nuestra vida al Señor. Y es necesario que esas áreas se las entreguemos al Señor. Me dirás, ¿qué áreas? Muchas. Por ejemplo, la falta de perdón. La falta de perdón es lo que más se ve en un cristiano, el rencor. ¿Por qué? Porque somos orgullosos y no podemos, muchas veces no reconocemos nuestro estado. Por eso hoy tienes que reconocer tu estado en el cual te encuentras. Si tienes rencor hacia alguien, si tienes falta de perdón, hoy es el día que le perdones. Hoy es el día de que le perdones. La palabra de Dios dice, ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo.
Es necesario que perdones a aquel que te ha hecho daño. Es necesario que perdones a aquel que te hirió, a aquel que te hizo daño. Perdónale en este día. La falta de perdón genera en nosotros raíces de amargura. Y Dios quiere hacerte libre en este día de esa raíz de amargura. Tienes que perdonar para poder ser libre de la raíz de amargura. Oh, gloria a Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Muchas veces nos han hecho tanto, pero tanto daño, que vemos imposible perdonar. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Hoy el Espíritu Santo te quiere ayudar a perdonar a esa persona que te hizo daño. Por eso, allí donde te encuentras, dile: Señor, ayúdame a perdonar a esta persona que me hizo daño. Dile: Señor, ayúdame a olvidar lo que me hicieron. Señor, quiero agradarte. Díselo en esta hora. Díselo en esta hora. Dice la Biblia: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados. Muchas veces pecamos y contristamos al Espíritu Santo. Basta ya de pecar, porque, iglesia, Cristo viene. Cristo viene pronto a por su iglesia. Gloria a Dios. Con voz de mando, con voz de arcángel, vendrá el Señor a por su iglesia. Pero el Señor viene a por una iglesia que ande en santidad, una iglesia que se haya guardado, que abasama, que haya limpiado sus vestiduras. El Señor viene a por esa iglesia que se haya preocupado por lavar sus vestiduras. Yo no sé si tú te has preocupado por lavar tus vestiduras. Oh, gloria a Dios. Yo no sé si tú te has preocupado por andar en santidad, pero Dios te está diciendo en este día: recupera la santidad, vuelve a andar en santidad, vuélvete a consagrar para mí, te está diciendo el Señor. Oh, gloria a Dios. Cristo viene pronto a por su iglesia. Cristo viene por su iglesia. ¿Sabes por qué te digo que Cristo viene pronto por su iglesia? No porque sepa cuándo va a venir, pero por las señales que habla la palabra de Dios sabemos de que el arrebatamiento es inminente. Dice la palabra de Dios que oremos de guerra y de rumores de guerra. ¿Y acaso no lo vemos? Que cada vez estas señales se están estremeciendo más. Hay más rumores de guerra, hay más guerra. Y otra de las señales es que en los últimos tiempos la ciencia aumentaría. Y hace unos días vi una noticia. De que habían inventado una inteligencia artificial para que llevase un culto, para que dirigiese un culto, es decir, para que un robot, una inteligencia artificial, dirigiese un culto. Entonces vemos que se cumple la palabra, que en los últimos tiempos la ciencia aumentaría, y no nos damos cuenta. Es tiempo de que la iglesia despierte. Ebasama, Kaya Basoa, y Katarabasama. Iglesia despierta. El amado viene pronto por su iglesia. Ebasama, conságrate, vive en santidad, aléjate del pecado. Aléjate del pecado. Ebasama, Kaya Basoa. Cristo te quiere libertar en este día. Cristo te está diciendo en este día: yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie robe tu corona. Cristo quiere darte salvación para tu alma. Hoy el Señor quiere darte salvación para tu alma. Quiere libertarte de la depresión, de la ansiedad, de la esclavitud del pecado. Y Kamastoa, Brekastoreba Kayama. Pero tenemos que tomar la decisión. Toma la decisión. Toma la decisión de entregarte a Cristo en este día. Posiblemente, como he dicho antes, dice la Biblia que cuanto más los oprimían, más ellos se multiplicaban y crecían. Posiblemente llegó a ti la opresión, llegó a ti el desierto, llegó a ti el proceso. ¿Para qué? Para hacerte crecer. Pero eso te provocó que te alejaste de la presencia de Dios. Pero hoy es tiempo de que vuelvas a la presencia de Dios. Hoy Dios te está llamando con cuerdas de amor para decirte: te sigo amando. Para decirte: sigo contando contigo. Para decirte: sigo contando contigo, aún te sigo esperando. Te sigo esperando, te dice Dios en este día. Hoy Dios te quiere restaurar tu vida, tu casa, tu matrimonio, quiere restaurar tu corazón, quiere sanar esas heridas que hay en ti. Pero es necesario que tú le des paso al Espíritu Santo de Dios para que Él pueda obrar, para que Él te pueda transformar. Eva Shekina Rabacoa y Catarabasoa, Eva Sama. Yo sé que aquí hay muchas personas con necesidad. Yo sé que aquí hay personas con necesidad. Es necesario que en esta hora le abras tu corazón al Espíritu Santo para que Él te transforme, para que Él te cambie, para que Él te purifique, para que Él te santifique. Vuelvo y repito, Cristo viene pronto por su iglesia. Cristo viene pronto por su iglesia. Es tiempo de que la iglesia despierte, de que deje de desenfocarse. Enfócate en Cristo. Enfócate en Jesucristo. Dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tengo que decirte algo en esta hora. Tu pecado. Luego vamos a estar orando. Luego estaremos orando. Vamos a terminar en 2 minutos y vamos a orar. Dice la Biblia
por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tengo que decirte que tu pecado te impide ver la gloria de Dios. Tengo que decirte que el pecado te lleva a la condenación. Y por eso hablo a la iglesia. Es necesario que la iglesia abandone el pecado. Es necesario de que abandonemos el pecado. Yo no sé qué pecado has estado consumiendo en este tiempo. Eva, Sama. Yo no sé qué pecado te ha estado atando. Pero hoy viene Jesucristo a hacerte libre. Porque dice la palabra, conocerás la verdad. Y la verdad les hará libres. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hoy la verdad es que Jesucristo viene a hacerte libre de la esclavitud del pecado. Y Kamastoa, Precastoreba Kanda, Orebra Kayama, Eva Sama. Dios quiere hacerte libre de la esclavitud del pecado. Dios quiere hacerte libre. Yo no sé si tú querrás abandonar ese pecado que te está dando. Aleluya. Yo no sé si tú quieres abandonar ese pecado, pero es necesario que abandones ese pecado, de que andes en santidad, para que el propósito de Dios, para que tú puedas ver la gloria de Dios. Para que puedas ver la gloria de Dios es necesario de que abandones el pecado. Me dirás, yo me consagro para Dios, me dirás, yo no estoy en pecado, yo no estoy en adulterio, yo no me emborracho. Me dirás, ¿qué pecado? Yo no me emborracho. Pero vamos a leer la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 5. Todo el que tenga Biblia me puede acompañar. Gálatas, capítulo 5, verso 19 hasta el verso 21. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, celos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Posiblemente tú me dirás, no estoy en adulterio, no estoy en fornicación, no practico la brujería, la hechicería. ¿Pero las enemistades? ¿Te has examinado las enemistades? Las enemistades es una obra de la carne. Muchas veces en la iglesia, dentro de la iglesia, hay enemistades, hay hermanos que no se hablan con su hermano. Abasama, dice la Biblia, celos, envidias, muchas veces. Hay hermanos dentro de la iglesia que te envidian. Hay hermanos dentro de la iglesia que no quieren que crezcan. Eva, Sama. Por eso examínate en este día si no eres uno de esos hermanos que está envidiando el crecimiento, Abba, Sama, que Dios le está dando a tu otro hermano. Examínate cómo tienes tu corazón en este día. Examínate. Eriba, Koa, Sheka, Tarabasoa. Tenemos que abandonar el pecado. Dice la Biblia que manifiestas son las obras de la carne. Envidias. Muchas veces hay envidia en el corazón y no reconocemos nuestro estado delante del Señor. Muchas veces hay contiendas en nosotros, hay iras en nosotros. Por eso Dios te está diciendo en este día, abandona el pecado, porque grandes cosas tengo para ti, pero tienes que abandonar el pecado. Eva, Sama, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Abandona el pecado en este día. Posiblemente caíste en pecado, estés atado, pero Dios quiere libertarte. Dice la palabra de Dios, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Gracias, Señor. Aun cuando nosotros éramos pecadores, Shema, Kaya, Basoa, Cristo murió por nosotros. Aun Dios conociendo tu condición de pecador, aun Dios sabiendo que tú le ibas a fallar, que te ibas a alejar de su presencia. Aleluya. Aleluya, aun sabiendo Dios que tú le ibas a fallar, Él sigue contando contigo, Él se entregó por ti. Por eso te digo en este día, que Dios no mira tu pecado. Si tú hoy vienes con un corazón contrito y humillado, si tú hoy vienes pidiéndole perdón, Dios borra tus pecados y tus rebeliones por amor a Él mismo. Eva, Sama, hoy Dios te puede perdonar. Hoy Dios te puede perdonar. Hoy Dios te puede perdonar si tú vienes ante Él, porque dice la palabra de Dios en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, gloria a Dios. Hoy Dios quiere darte vida eterna. Hoy Dios quiere darte salvación. Aleluya. Aleluya. Hoy Dios quiere darte salvación y vida eterna. Pero es necesario que tomes la decisión correcta. Me dirá, ¿cuál es la decisión correcta? Pues dice la palabra de Dios que estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. ¿Y sabe cuál es ese camino? Jesucristo. Esa es la decisión que debes de tomar. El seguir a Jesucristo, abandonar el pecado, aleluya, tomar tu cruz día a día y negarte a ti mismo. Tomar tu cruz día a día y negarte a ti mismo.
Tienes que tomar tu cruz día a día y negarte a ti mismo, decir: Señor, quiero agradarte, Señor, aleluya, quiero alejarme del pecado y vivir para ti, quiero vivir cerca de tu presencia. Por eso es que Dios te está diciendo hoy esta palabra: levántate, hijo mío, sigo contando contigo. No importa si has caído, sigo contando contigo. Dios te ama, Dios sigue contando contigo. Por eso cerramos con esto. Para mí este versículo es el corazón de la Biblia. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y continúa diciendo un versículo más adelante: porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y es que tengo que decirte algo. Jesús no viene a señalarte. Jesús no es como los hombres, no es como nosotros, que señalamos, que juzgamos. Jesús no es como nosotros. Jesús en este día no te viene a señalar, no te viene a juzgar. Jesús está deseando verte venir a sus pies. Jesús en este día quiere abrazarte, quiere decirte: te perdono, hijo mío, te perdono, hija mía. Quiere abrazarte Dios en este día. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo. Jesús en este día no te quiere condenar. Jesús en este día no te quiere condenar, te quiere darte salvación y vida eterna. Dijo Jesucristo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores que procedan al arrepentimiento. Jesucristo no ha venido a llamar a los que se creen santos, que están en los púlpitos, que están en la iglesia, esos que se creen santos. Jesús no ha venido a llamar a eso. Jesús ha venido a por los vil y menospreciados. Eva Sama. Jesucristo ha venido a por aquel que rechaza el mundo, a por el drogadicto, Abba Sama, por el alcohólico. Jesucristo ha venido a romper las cadenas que te atan en este día. Por eso, si tú quieres ser libre, si tú quieres, hago en esta hora el llamado al arrepentimiento. Si ves aquí alguna persona que se quiere arrepentir y venir a los pies de Cristo, este es el tiempo. Si ves alguna persona que nunca ha recibido al Señor y quiere recibirle por primera vez, escriba: yo quiero entregarme a Él. O si ves alguna persona que se alejó, que cayó en pecado y hoy quiere volver, escriba: yo quiero volver a los caminos del Señor, que vamos a orar por su vida. Amén, gloria a Dios, qué bien, aleluya.